Hoy en Legis Pop hablaremos de un dorama que marcó un antes y un después dentro de la cultura occidental, cuyos protagonistas son una mujer de un corazón noble y 4 hombres que son mejores que las flores. Acompáñenos en este nuevo episodio, así que comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches, o la hora en la que ustedes estén viendo este podcast de Legis Pop. Les habla Nayemil y espero que se encuentren de maravilla. Pues ustedes siempre, pero siempre van a contar en este espacio con invitados de calidad y en esta ocasión no va a ser la excepción. Así que permítanme presentarles a la invitada de este episodio. Ella es docente e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la licenciatura en Derecho, licenciatura de Criminología y la licenciatura en Ciencias de la Seguridad, en las cuales ha impartido las materias de menores de edad y delincuencia, derechos de niños, niñas y adolescentes y justicia para adolescentes. Ella es miembro del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con la certificación nacional en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes por parte de la Benemérita Universidad de Oaxaca y la Secretaría de Educación Pública. Además, ha impartido distintas conferencias y cursos de capacitación sobre justicia para adolescentes y derechos de niñas, niños y adolescentes en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el INACIPE, entre otras instituciones. Además, a ella le encanta nadar, bailar danza árabe, ver doramas y es súper, pero súper fan de Harry Potter. Y por cierto, mis niñas y mis niños, ella tiene un canal de YouTube de cocina super kawaii llamado Cocinando con Alvis. Así que démosle un muy fuerte aplauso a la doctora Alba Aurora Olvera Bustamante. Hola Naye, muchas gracias por la invitación, un gusto y un placer estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Y ay Dios, es que el tema que vamos a hablar el día de hoy, wow, yo creo que fue un parteaguas para la inmersión de la cultura, o mejor dicho, de un sector de la cultura oriental a la cultura occidental. Y ahorita vamos a explicar de qué tema en específico vamos a hablar. El programa en cuestión, homenajeado el día de hoy, es, redoble de tambores por favor, Chicos antes que flores. Yo creo que es el dorama, me atrevería a decir, el dorama más famoso por excelencia. Han habido otros, pero creo que este fue el parteaguas. Así que si nos puedes platicar ¿cómo conociste este dorama? Pues también para mí es un dorama que le tengo mucho cariño porque justo es de los primeros doramas yo creo que vi, el segundo, ¿no? El primero fue You're Beautiful y posteriormente vi este dorama y lo conocí por mi hermana. Yo tengo una hermana que le gustaba mucho el tema de la cultura japonesa y pues empezó también a meterme en todo este mundo del anime, el tema del cosplay y posteriormente dentro de ese mismo mundo del anime, del cosplay, empezó a tener amigos que les gustaba la cultura coreana. Pues ya combinando un poco el tema del K-pop y viendo todo este tema del baile, empezó con la cuestión de los doramas y ella fue la que me invitó y me introdujo a este mundo de empezar a ver estos doramas. Entonces ella los veía y me los recomendaba y este fue el segundo que ella me recomendó y de ahí lo conocí. La verdad es que ha sido de los doramas que me ha gustado mucho. Obviamente, yo te comentaba cuando me hiciste la invitación que pues es un dorama que vi hace pues, más de 10 años, 12 años yo diría más o menos. Y que pues claro, lo tuve que volver a ver para realizar este análisis de que vamos a hablar el día de hoy, porque sí, romantizaba muchas cuestiones que ahora uno los ve desde otra perspectiva y dice, qué complicado. De ya no quiero eso. Sí, y es que yo creo que lo vimos en épocas similares, en épocas de la universidad, me atrevo a decir. Ajá. En mi caso yo me acuerdo que lo pasaban aquí en México en un canal que era el canal 34, Televisión Mexiquense, si mi memoria no me falla, y yo lo vi en este caso con el doblaje al español.
Y pues ya después en la Friki Plaza, un lugar muy icónico dentro de la Ciudad de México, tuve la oportunidad de comprar los DVDs, pero pues ya con el idioma original y obviamente sí había un cambio total, pero total, no sé qué te parecía a ti. Yo también lo vi justo porque mi hermana adquirió estos DVDs en la Friki Plaza. O sea, de igual forma ahí fue. No lo vi en el idioma Ajá. como tal español, directamente lo vi en coreano. Fue Ujú, muy extraño, ¿no? ujú. Porque el primero yo recuerdo que eh, escuchar como que otro idioma, cómo se expresaban, incluso estas frases que de pronto se te van pegando de fighting y todas estas cuestiones. Sí. La verdad, escucharlo en el idioma original justo por esa situación. Sí, y es que, a ver, vamos a así irnos ahondando vamos a ir ahondando en este programa en específico. La historia es, creo que el clásico cuento de la Cenicienta, pero con unos tintes que en su momento estaban tristemente normalizando ciertas cuestiones que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa, de este podcast, porque ponían, y aquí sí lo ponían así a rajatabla, el hecho de que si no duele, no sirve. Quien bien te ama te hará sufrir. Yo creo que con este lema se puede perfectamente resumir toda la trama de este drama. Y vaya que el sufrimiento, el dolor y la violencia fueron como que los puntos neurales de este programa. Así que si nos puedes hablar un poco sobre la violencia en general y también aplicado en este programa, así como las modalidades que puedan haber en ella y otros detalles que nos puedas ir explicando, por favor. Sí, yo creo que justo como lo mencionas, es un drama que data del 2009 y el cual tenemos los primeros acercamientos en mi caso particular y por lo que escucho también el tuyo como en el 2011-2012. Entonces, a pesar de que había ciertas cuestiones normalizadas en temas, por ejemplo, de violencia de género o culturalmente como tal aceptadas, yo creo que sí había algunas cuestiones como del acoso escolar que para mí sí fueron muy complicadas al primer momento de verlas. De hecho, yo cuando veo el primer capítulo y veo cuestiones como el tema de este alumno en la azotea o la cuestión de que le piden que lame el zapato del protagonista o la cuestión de cuando empiezan a aventarle harina y los golpes y todo esto que hay también con la protagonista, casi hacen que deje de ver el primer capítulo. O sea, de hecho sí, una cuestión como que para mí fue muy impactante, porque a pesar de que sabía que existía la cuestión del acoso escolar, pues en México, a mí no me tocó vivirlo tal vez en las escuelas, digo, a pesar de que en escuela pública, no me tocó vivirlo de esa forma. Entonces, para mí eso sí fue muy fuerte. Por otro lado, el tema todo esto de la romantización, como bien te señalas con este lema de, pues es así porque te ama, ¿no? O tú lo vas a cambiar, básicamente, y mira cómo ella lo cambió. Creo que para mí en ese momento sí estaba como, pues no veía esas banderitas rojas que ahora mencionamos. Ahora, partiendo del tema de qué podemos entender como violencia, básicamente violencia se entiende cualquier conducta, ya sea un acto, ya sea una omisión, por diversos motivos, en donde se le causa un daño, un sufrimiento, ya sea de índole psicológico, físico, patrimonial, económico, de otros ámbitos como tal, en el ámbito privado o en el ámbito público, a una persona. Ahora tenemos diferentes modalidades de violencia. Las modalidades son los ámbitos en los cuales se va a desarrollar este tipo pues, de violencia. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de los tipos. Entonces tenemos la violencia en cuanto a modalidad en el ámbito familiar. Y en el ámbito familiar, pues hablamos de actos abusivos de poder, de dominación o de omisiones intencionales que van a tener la finalidad ya sea de someter a alguien, de controlarlo, de agredirlo, de igual forma, ¿no? A través de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, ya sea dentro de tu domicilio o fuera de tu domicilio, en donde hay una relación entre el agresor y la víctima de parentesco, ya sea por consanguinidad, ya sea por afinidad, ya sea una reconoce así nuestro sistema jurídico. Y esa sería una de las cuestiones principales en cuanto a modalidad, ¿no? Ámbito familiar. Tenemos la violencia en el ámbito laboral o en el ámbito docente. En el ámbito laboral, pues generalmente es ejercida por personas que tienen este vínculo laboral con independencia de la relación jerárquica que puedan tener.
Y de igual forma se repite esta cuestión de abusos o omisiones en temas de poder, ya sea que dañen tu salud, tu autoestima, tu integridad, tu seguridad, que impidan que tú te desarrolles en esa área o que atenten contra tu igualdad. Esto mismo se replica en el ámbito escolar. Tenemos también violencia a nivel comunitario. La violencia en la comunidad puede ser actos individuales de un miembro de la comunidad o actos colectivos que van a transgredir estos derechos de las víctimas, en donde pues muchas veces a través de denigrarlos, de discriminarlos, de marginarlos, de excluirlos. Tenemos la violencia institucional, en donde es o realizada por servidores públicos, en donde hay discriminación, utilizan estereotipos de género, dilatan, obstaculizan, llegan a impedir el que uno ejerza sus derechos como tal, todo basado en cuestiones de estigmas, en cuestiones como tal de estereotipos. Y tenemos la violencia digital y la mediática. En el caso de la violencia digital, pues es a través de estas tecnologías de la información y comunicación, ya sea a través de exposición, distribución, difusión, exhibición, comercialización de audios, imágenes, videos, que van a tener esta finalidad de menoscabar o anular y ocasionar un daño psicológico emocional en una persona. Y finalmente tendríamos la mediática, en donde a través de medios de comunicación se promueven o se difunden tanto estereotipos como se hace apología de violencia, ya sea de una forma directa o indirecta. Entonces, ¿qué modalidades nosotros de violencia podemos identificar en la serie? Yo creo que casi todas, ¿no? Empezando por la violencia familiar. En la violencia familiar podemos observar desde la mamá de Gu Junpyo en contra de sus hijos, el hecho de que quiera controlar la vida de sus hijos en pro del negocio familiar. Lo observamos incluso con la hermana de Gu Junpyo, cuando la obliga a casarse, e incluso su hija le reclama en uno de los capítulos en donde le dice, pues me vendiste, ¿no? Por todo en pro de la empresa y pues realmente no soy feliz. Y bueno, en el caso de Gu Junpyo, pues vamos a ver en todo este momento que vamos a platicar, pues como hay varias cuestiones en donde está controlando directamente su vida y está pues manejando a qué se tiene que dedicar, con quién tiene que salir, qué es lo que tiene que realizar e intervenir completamente en la toma de sus decisiones, pero sin ni siquiera dejarlo participar en las mismas. Tenemos también en el caso de Yandy, nuestra otra protagonista, violencia por parte de sus papás, que aquí deviene también de una cuestión cultural, en donde hay violencia que de pronto notamos en este ámbito familiar de índole psicológico, por ejemplo en el tema del peso, de la mamá contra Yandy, en donde le restringe ciertos alimentos o le hace insinuaciones de que debería de dejar de comer determinados alimentos, o la importancia de que salga con determinadas personas para aumentar el estatus familiar, también es considerado violencia familiar dentro de la serie. Y también de los F4 tenemos algunas ahí cuestiones que notamos, por ejemplo el de Ji-yoon, cuando pues tenemos esta cuestión de su papá que también lo obliga a dedicarse al negocio familiar, en este caso de la cerámica, la alfarería, todo esto que pues ellos realizaban. ¿Qué otra modalidad podemos detectar? La violencia laboral. Y esta sí es por el protagonista, ¿no? Junpyo, las personas que le ayudan a realizar las tareas domésticas, pues muchas veces veíamos que o los golpeaba cuando sentía frustración o incluso los corría. Se les caía tantito de café y él estaba de malas y era así de, corre a todos, ¿no? Ese tipo de situación pues también entra dentro de violencia laboral. Tenemos violencia comunitaria. En este caso, el tema del denominado acoso escolar dentro del instituto, la discriminación hacia ciertos sectores de bajos niveles económicos, específicamente aquellos que estaban siendo becados. Encontramos también cuestiones del acoso, específicamente en contra de Yandy y de las personas que pues consideramos los F4 que deberían de estar como tal no dentro de esa institución y que colectivamente pues aceptaba que se podía realizar o era como el permiso para realizar actos de diversos tipos de violencia en contra de estas personas. Tenemos violencia institucional. Hay uno de los F4 que es Woo Bin, y en este caso específicamente él lo menciona en un capítulo que dice, pues es que yo pertenezco y mi familia viene de la mafia. Y dentro de los F4, él dice que sus amigos saben de esa situación y que por eso él se siente inferior, pero finalmente evidencia cómo es de conocimiento de las altas esferas y aún así, a pesar de que lo tienen bien ubicado y a qué se dedica a su familia y todo, pues realmente no hay una cuestión de que hagan algo por obstaculizar, hay una omisión por parte de la autoridad y que se siga perpetuando, pues el que siga perteneciendo a estas altas esferas, obteniendo ingresos de forma pues, ilícita. Y tenemos también
la última modalidad que yo detecto, el tema de la violencia digital. Si bien no tenían como redes sociales, tal y cual, sí tenían sus blogs. Entonces, todo lo que ocurría en el instituto era publicado en esos blogs, porque de hecho sí era el hermano de Yandy como se enteraba de todo lo que ocurría, de si eran novios, no eran novios, si había una supuesta infidelidad o no, la filtración de fotografías de contenido íntimo. Entonces, todo eso entraría dentro de violencia digital, que son las modalidades que yo podría aquí identificar de la serie. Básicamente casi todas las que hemos mencionado, pues se encuentran dentro de este ámbito de modalidad de violencia digital. Sí, y es que, a ver, este drama, me atrevo a decir ahora eso, este drama muestra todo lo que está mal, no solamente en la sociedad coreana, que tiene obviamente ciertos matices. Obviamente hay que tener en consideración que estamos hablando del otro lado del mundo, estamos hablando de ciertas cuestiones que a día de hoy ya empiezan a permear tanto en su sociedad, que por ejemplo ya se ven movimientos. Me parece que la pronunciación exacta de este movimiento es 4B o 4N por parte de las mujeres, que ya están empezando a permear, y muchas de estas cuestiones derivan precisamente de la normalización de las conductas que acabamos de describir en este caso, o mejor dicho, que tú acabas de describir hace unos instantes, justamente porque estaba fuertemente arraigado lo clasista, lo machista, lo misógino dentro de este tipo de culturas, como algo a buscar, con el fin de mantener una tradicionalidad, con el fin de tener en este caso en cuenta a las castas que se tenían que perpetuar en el poder una y otra vez. Y tanto es así que, a pesar de que en este caso Shinhwa era una escuela superélite, en la cual básicamente había desde nivel preescolar, si recuerdo bien, hasta el nivel universitario, y si bien la gran mayoría de los estudiantes provenían de las altas esferas coreanas, y uno que otro sí en efecto era becado, aún así parecía que dentro de esa burbuja del privilegio, si me permites esta expresión, dentro de esa misma burbuja había niveles. Y obviamente todos querían siempre conseguir los favores de los propios miembros del F4. Y claro, en este caso entra alguien ajeno a toda esta burbuja del privilegio, y cómo la empiezan a menospreciar, cómo la empiezan a menoscabar. Y aquí se empiezan a reflejar los distintos tipos de violencia que hay al respecto. Si nos pudieras hablar un poco de los tipos de violencia en general y los que tú lograste identificar en la serie, por favor. Sí, bueno, coincido totalmente respecto a cómo va siendo esta burbuja de privilegios. Creo que de todos modos pues vivimos en un mundo globalizado en donde tampoco México es tan ajeno, ¿no? Digo, si Exacto. estamos viendo el reflejo, a lo mejor un poco cultural a partir de los doramas de Corea, yo creo que varias cuestiones de modalidades de violencia también las podemos observar aquí en México, incluso el tema de el poder, que finalmente es uno de los detonantes, por así decirlo, de la violencia, y en diferentes formas, de económico, político, social, que sigue permeando y que sigue siendo una de los detonantes para que exista como tal la violencia. ¿Qué tipos de violencia tenemos? Cuando nosotros hablamos de tipos de violencia, a diferencia de las modalidades que son los ámbitos, se habla de esta agrupación de actos en específico de agresiones que va a tener hacia ciertos sectores o hacia ciertas personas, acorde a sus características. Entonces tenemos violencia, por ejemplo, de índole psicológica, en donde se daña la estabilidad psicológica de una persona, ya sea por negligencia, ya sea por abandono, por descuido reiterado, por celotipia, por insultos, por humillaciones, lo cual puede conllevar, digo, solo por mencionar algunas, lo cual puede conllevar a cuestiones de depresión, de aislamiento, de la devaluación de la autoestima, de la autocancelación como tal. Entonces, esa sería una de las modalidades, de uno de los tipos de violencia. Tenemos la más conocida, que es la violencia física. Y quise mencionar primero la violencia psicológica porque muchas veces se cree que si no hay golpe, ¿no? Entonces no es violencia. Porque pues sí, te dijo una palabra, sí, te excluyó y todo, pero pues no te pasó nada, ¿no? Como si eso no, si no fuera tangible no existiera. Y no, realmente la violencia psicológica muchas veces deja una huella igual o mayor incluso a la violencia física. En la violencia física pues podemos
hablar ya como tal de un daño que es visible, que se puede ocasionar con un arma, con objeto, con ácidos, con sustancias, pues con la misma cuestión corporal de otra persona que puede provocar lesiones, ya sea que sean visibles o ya sea que sean como tal internas o ambas. Tenemos la violencia patrimonial, en donde se afecta la supervivencia de la víctima. Lo que se hace es que se destruye, se retienen, se pueden sustraer como tal tanto sus documentos personales, sus bienes, sus valores, sus recursos económicos, los cuales están destinados a satisfacer sus necesidades primarias, y lo que se hace justamente a través de esta violencia es evitar o afectar esta supervivencia de la víctima, a diferencia de la violencia económica. En la violencia económica lo que hace el agresor es una conducta, ya sea de acción o omisión, que va a ser a través de limitar, controlar cuál es tu ingreso, cuál es tu percepción económica, que se te dé una percepción de un salario menor por el mismo trabajo que tú estás realizando dentro de un mismo centro laboral. Tenemos pues también la violencia de índole sexual, que pues afecta como tal tu libertad, tu dignidad, tu integridad física, donde hay esta cuestión de abuso de poder, de esta cuestión de supremacía. Se da también por denigrar o concebir a las mujeres o al hombre como un objeto, no como un sujeto de derechos. ¿Y cuáles nosotros podríamos decir que identificamos en la serie? De igual forma regresamos a, yo creo que todas. Tenemos la violencia psicológica. Hablamos de un tema primero de descuido reiterado. Nosotros sabemos que los padres tienen una cuestión que se llama obligaciones parentales con los hijos, y pues muchas veces este descuido reiterado no se da tan bien solo de forma intencional. A lo mejor los papás, como en el caso de Yandy, pues tienen que estar trabajando pues ambos para poder pues lograr la cuestión de satisfacción económica de sus hijos en cuanto a pues poderles dar satisfactores primarios, alimentación, vestido, etcétera. Pero el hecho de que no estén tan al pendiente de qué es lo que pasa en la vida de su hija, porque incluso su hija tiene que trabajar, es algo que se consideraría desde un tema de violencia psicológica en el tipo específico de descuido reiterado. Porque incluso muchas veces con los papás, con que les hablaran y decir, su hija se va a ir de viaje a no sé qué isla, los papás, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Teníamos el tema de la celotipia por parte de Junpyo hacia Yandy en varias ocasiones, todas estas escenas de celos, el tratarla de controlar, incluso se hacen novios sin el consentimiento de ella. En ningún momento le pregunta, oye, ¿quieres ser mi novia? Sino que dice, ahora les anuncio que a partir de este momento Yandy va a ser mi novia. El tema de las humillaciones que se dan dentro del contexto de acoso escolar, el tema del rechazo a las personas del instituto, pues que los F4 como tal señalaban, las humillaciones que se dan, esto de lamerle la suela del zapato que le hace Junpyo a la primera amiga de Yandy, porque simplemente se le cae el helado, o el que agarra una corbata y la ensucia porque tiene una corbata igual a la de Junpyo. Todas estas cuestiones, incluso el rechazo social por cuestiones estéticas, en donde la amiga de Yandy pues se somete a cirugías con lo tal de pues agradarle a Junpyo. Tenemos violencia física, pues aquí sí observamos que la violencia de hecho es una cuestión manejada en la serie como forma de resolución de conflictos. En un primer momento para obtener lo que quieren, y en un segundo momento para proteger, en este caso pues a Yandy y a Gaul, que vienen siendo pues protagonistas dentro de la serie. Tenemos dentro de la violencia física podemos hablar de las privaciones ilegales de la libertad que hace Junpyo, ¿no? Que de pronto decía, pues te voy a llevar a este lado, mandaba a sus guardaespaldas, subían a Yandy contra su voluntad, y de pronto ya aparecía en otro lado y vestirlas y comprarles ropa y todo, que a lo mejor en ese momento uno veía así como que, qué bonito, ¿no? Ahora uno dice, no, eso es violencia, claro. En violencia patrimonial, lo detecté en la mamá de Junpyo con los papás de Yandy, en donde empiezan a presionar a los prestamistas e incluso a las personas que les están rentando el lugar de la lavandería, para evitar que pues Yandy siga saliendo con Junpyo, y por no aceptar la mamá en este caso el dinero para que su hija y firmar para que su hija dejara de salir con Junpyo. Y bueno, tenemos también pues un episodio ahí de acoso sexual escolar, en donde pues iban a atacar. Hay una tentativa ahí para pues atacar desde esta modalidad a Yandy, y tenemos la filtración. Perdón que te Ajá. haga esta pequeña interrupción. Justamente, ahorita que dijiste lo de el acoso sexual, no sé si tuviste tú la oportunidad de ver porque para eso comento muy rápido. Chicos antes que flores es un dorama, en este caso producido en Corea, pero
tuvo su origen en un manga y llamado Hana Yoridango en Japón. Y en Japón hay una escena muy fuerte que de hecho en Corea es muy minimizada, que es la escena de una violación. En este caso, Yumpio ataca a, bueno, el personaje que nosotros reconoceríamos en este drama como Yumpio, ataca a la propia Yandy y es muy fuerte. Entonces, esta escena, y de hecho tal cual está tanto en el manga como en el anime, y, o sea, es muy, muy fuerte. Fíjate que no he tenido la oportunidad de verla, o sea, tal cual sí sé que viene de Hana Yoridango, pero no he tenido la oportunidad de verla. Respecto a temas de que ahí sí lo pusieron sin censura ni nada y acá lo trataban de Bueno, o minimizar. sea, vamos, porque hay una escena, no sé si recuerdas, que Yumbio como que quiere besar a la fuerza Ajá. a Yandy. Es esa, justo esa escena en la cual ahí nada más está, o sea, y, o sea, no, no es cosa menor, obviamente, ¿no? Porque sigue siendo violencia, pero en este caso bueno, en el manga y en el anime se muestra cómo la encierra el personaje que en este caso nosotros identificamos como Yumpio a Yandy, la encierra en un cuarto y la tira y bueno, ajá. Pero yo creo que es algo incluso que yo en ese momento, por ejemplo, cuando la quiere forzar con el beso, yo creo que vi varios dramas en donde es la típica escena, ¿no? De que dice, te voy a besar, tú no quieres que te bese, te vas. Y entonces llega el protagonista y le agarra de la mano y dice, no, pues ¿cómo que no? Y uno decía, ah, qué romántico. Entonces te das cuenta que había cierta normalización, pero pues también atiende yo creo que el contexto cultural en México, porque obviamente ahora lo ves y tú dices, pues no es no, y el tema del consentimiento es súper importante en ese ámbito, de decir, eso ya no lo ves como romántico, que es un punto que creo que ahorita vamos a tratar en temas de la prevención de adolescentes y que me da mucho gusto que estas nuevas generaciones ya no vean estas cuestiones como algo totalmente normalizado y tan romántico, tal vez como lo veíamos hace 10 o 12 años, ¿no? Sí, ay, disculpa que te haya interrumpido, por favor, si puedes No, continuar. de hecho, esa era la última. Nada más Ajá, terminando en este tema de la violencia ajá, sexual, cuando filtran estas fotos que son pues armadas, en donde supuestamente, y de hecho lo prepara la amiga, ¿no? En donde supuestamente están en un motel y le toman fotos pues semidesnuda. y de hecho la eh, drogaron. ajá, claro, y las difunden. Entonces, ese también entraría ahí como violencia sexual. Era el último que iba ahí a mencionar de los tipos de violencia que podemos muy someramente encontrar en la serie porque son múltiples. Sí, y acá hay otro del cual sí me gustaría que habláramos como por separado, que es el inherente al de la violencia de género. Porque aquí la violencia de género, claro que se ve reflejada. Y creo que ya lo has ido explicando un poco, porque sobre todo sí se da obviamente el foco aquí en Yandy, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en la amiga, bueno, en la supuesta amiga que la propia Yandy tenía, lo podemos ver, por ejemplo, en la propia verdadera amiga de Yandy Gaul, o sea, lo podemos ver en todas ellas. E incluso podemos ver los estragos que causa la violencia de género en las otras chicas que persiguen a los F4 como, como esta Miranda, Sonny y todas ellas, que eran partícipes de esa misma violencia de género. Ahora sí que como nosotros como los conoceríamos hoy en día como las famosas Pick Me Girls, que buscaban esa aprobación masculina con tal de quedar bien con los F4 para ser ellas elegidas como las novias, pero en este caso, pues sí estaba súper, súper normalizada esa violencia. Si nos pudieras hablar un poquito sobre la violencia de género en específico en esta serie, por favor. Sí, yo creo que es importante mencionar que la violencia de género no solo es de mujeres, digamos, desde esta perspectiva, sino que lo que se busca cuando se tiene, por ejemplo, el tema de perspectiva de género es Claro, tratar de analizar tanto cuestiones sobre mujeres, sobre hombres, y buscando detectar estas claro. causas que se denominan de opresión de género, como desigualdad, injusticias, jerarquización, totalmente basada en el género, que es una cuestión de construcción cultural, que finalmente obstaculizan pues la equidad y el bienestar de alguno de los dos géneros. Entonces, algo que aquí me gustaría mencionar es que en el caso de este drama, tuve la oportunidad hace tiempo de leer un artículo de investigación que fue realizado por la Universidad de Nevada y que incluso hablaba un poco acerca de las nuevas masculinidades que se plantean en el drama, que la verdad es que yo no había percibido, sino hasta ahora que ya lo estoy viendo y que conozco más acerca del tema sobre cuestiones de perspectiva de género,
pero creo que desde ahí se podría también como que analizar. Una de las cuestiones, tú lo mencionaste, es que este dorama deviene de, pues o está basado en un manga japonés que es Hana Yoridango. En el caso de Hana Yoridango, está inspirado en un proverbio japonés, en donde se habla de los dumplings mejores o antes que las flores. Básicamente este proverbio está inspirado en una celebración que se llama el Hanami en Japón, que es traducido literalmente como ver flores. Es una tradición japonesa en donde cuando están floreciendo los cerezos, pues las familias van y acuden a ver pues las flores, el florecimiento, pero acuden pues como tal en masa, en parques, en jardines, a contemplar esas flores, pero le dan más, con ese proverbio, más importancia antes que a lo estético, al ver cómo están floreciendo los cerezos, al compartir la alimentación con las personas con las cuales tú estás rodeado. Entonces, más a una cuestión sensorial al momento que estás viviendo que a ver lo estético de cómo están floreciendo, en este caso, los cerezos. Cuando se hace Hana Yoridango, se hace en un sentido figurativo. Cuando el creador realiza este manga, lo reemplaza y cambia la palabra de dumplings por dango, que significa hombre, en donde justo ahí deviene los chicos son mejores que las flores. La idea que tenía como tal esta persona del manga es tratar de identificar o indicar que la mujer debe elegir al hombre más por su personalidad que por su apariencia. Entonces, esto como preámbulo, pero visto desde esta perspectiva de la Universidad de Nevada, mencionaban en la nueva masculinidad que se representa dentro del dorama. Dicen, si bien hay violencia de género, tenemos que detectar que hay una violencia previa a este momento histórico en Corea, y tenemos una masculinidad que te plantean o que transita como tal el dorama, que es la contrahegemónica. Entonces se refieren a una masculinidad hegemónica, que es aquella que es la superior, en donde básicamente el hombre ideal, en un primer momento dentro del dorama, abarca 4 dominantes de masculinidad. Es un hombre que en el ámbito coreano, y desde el inicio de la serie te lo manejan, que tiene poder, que está opuesto a toda la cuestión que sea lo femenino, que tiene la cuestión de la dominación y cosificación de la mujer y que evita las emociones. Entonces, ese era el ideal en cuanto a la cultura hegemónica en ese momento en Corea, ¿no? El ideal del hombre, digamos que esa sería, desde una perspectiva de género, el tema del rol, el estereotipo que se esperaría de un hombre. Y ellos lo toman de la cuestión de considerar que el hombre que cumplía con estas características, pues era una persona con valores como la virtud, la fidelidad, la lealtad, la sabiduría, y por tanto todo el hecho de realizar trabajos domésticos, pues eran vistos como degradantes o algo que tendrían que realizar como tal las mujeres. ¿Qué es lo que pasa en este dorama? Que al inicio podemos ver esa cuestión del hombre con esa cultura hegemónica, sobre todo reflejado en Jungpyo y en los otros dos F4 que no son Jillo, porque Jillo va a ser la representación de esta cultura contrahegemónica, que de hecho es a la cual transita Jungpyo. ¿Cuál sería esta contrahegemónica, esta masculinidad que ellos denominan contrahegemónica, que sería como el hombre nuevo o el hombre ideal? Pues una contraposición. Se busca promover estos rasgos como que los hombres también pueden ser sensibles, pueden ser expresivos, pueden ser conocedores del hogar. Y de hecho, nosotros lo podemos ver en los doramas. En la mayoría de los doramas, los hombres se ponen a cocinar, ¿no? Y para nosotros era algo como que, pues sí, ¿no? O sea, tal vez no para todos, pero sí como algo normalizado, porque pues también en México muchas veces se tiene como el tema de que las mujeres son temas de la cocina y el hombre cómo va a entrar a la cocina, al menos dentro de la cuestión cultural de los abuelitos. Pero el hecho de que ellos cocinen, muestren las emociones, es algo que tratan de hacer ver en el dorama como un tránsito a otras nuevas masculinidades. Incluso en este artículo mencionaban el tema del metrosexual. Decían, el metrosexual es una variante de la nueva masculinidad, es un hombre que es consciente de su imagen, que dedica una cantidad significativa de tiempo y recursos a su apariencia y su estilo de vida. Básicamente es una persona heterosexual que está en contacto con su lado femenino, pero por la sociedad, por el tema de la cultura hegemónica, es visto como una persona gay o bisexual. ¿Por qué? Porque eso para ese momento sería algo visto como muy femenino. Entonces, el dorama intenta plantear esta masculinidad que ellos llaman la masculinidad contrahegemónica del milenio, en donde tratan de buscar personas que tengan o dar esta imagen del hombre que se cuida en temas de apariencia, de salud, que tiene una cuestión de
mostrar su lado vulnerable, y que también tiende a cometer errores, porque dentro del ideal hegemónico, pues no, el hombre no se equivoca, el hombre tiene ciertas cuestiones en cuanto a reputación y trabajo, más allá de tu personalidad y la presentación que deberías de tener. Lo que se busca con este drama, dentro de este análisis que realizaron, fue desmitificar que el hombre no puede ser sensible, que el hombre, digamos que nada más puede ser como conductas muy de poder, de dominación, y es lo que se intenta reflejar con este drama de los hombres más allá de las flores o sobre las flores, básicamente. Entonces a mí me llama la atención porque si bien hay cuestiones de violencia de género, sí notamos nosotros este tránsito a decir, si en la cultura hegemónica dicen cómo vas a estar en la cocina, cómo vas a cuidar tanto tu apariencia, que es algo que muestran demasiado en la serie, ¿no? E incluso el estilo, cómo están vestidos, etcétera, y cómo los empiezan a mostrar, también cómo pues empezar a estar más en contacto con esta parte femenina que se denominaría, pues empieza también a romper ciertos roles en cuanto a lo debido para un género y lo debido para otro, diciendo pues ambos pueden como tal realizar esas actividades, y ahí sí ya no hay como tanto tema de subordinación. Aún sigue existiendo, porque digamos que no se termina de arribar el tránsito completamente. Todavía tenemos el tema de verlas como objetos. Incluso cuando ellos hablan sobre Yandy en este triángulo amoroso, Gillo le llega a decir a Junpyo, yo te la dejé porque tú eres mi amigo, ¿no? Como diciendo, bueno, y cuando le preguntaron, oye, ¿con quién quieres estar? O sea, como si se tratara tal cual como de un objeto. Entonces, creo que sí es muy interesante ver cómo la serie justamente se encuentra, y son de estos doramas, porque es una serie de doramas en estos años más o menos, que se intentan demostrar como no el típico hombre que hemos hablado con estas 4 características, sino que como un híbrido. Contiene esas características, pero además voy a poner otras características, demostrar su lado vulnerable, demostrar que no siempre está en una relación de supra-subordinación, sino tratar de buscar una cuestión igualitaria, que es algo que me parece bastante bueno de este tipo de doramas, porque ahora digamos que esos son los doramas del tránsito, que yo llamaría de esa forma. Y actualmente tenemos doramas que todavía siguen teniendo algunas cuestiones ahí en temas de violencia de género, pero ya cada vez más van hacia la igualdad. E incluso los doramas que ahorita están teniendo éxito en Corea, muchos de estos ya no es como que, el ser sumiso, no, ya te hablan de, no, la mujer se divorcia, la mujer, o sea, toda esta cuestión de empoderamiento que ya están marcando dentro de estas nuevas generaciones. Y ahorita, pues, si te parece bien, después de esta pausa, seguimos hablando sobre estos temas, porque vamos a continuación a regresar con el tema de la violencia patrimonial. Así que por favor no se despeguen, les agradezco muchísimo que hayan estado en esta primera parte y continuamos con este episodio. Los chicos son mejores que las flores, también conocida como Boys Over Flowers o Casi el Paraíso, es una telenovela, o mejor conocida en estos lares como dorama, proveniente de Corea del Sur del año 2009, del género comedia romántica, protagonizada por, y disculpen mi pronunciación, Kyu Ji-sung, Lee Min-ho, Kim Yoon-jung, Kim Boom y Kim So-eun. Esta serie de televisión está basada en el manga Hana Yori Dango. Desde su estreno en el año 2009, Boys Over Flowers ha impactado en los corazones de todos sus seguidores por la romántica historia que envuelve a sus personajes. Esta icónica serie cuenta con 25 capítulos y de hecho es más de lo que normalmente llegan a traer muchos doramas. Pero en fin, déjenme les platico un poco la trama. En la prestigiosa escuela secundaria de Shinhwa de Seúl, 4 chicos forman el grupo conocido como los F4. Estos jóvenes forman parte de las familias más poderosas y elitistas de Corea, y ellos son malcriados, rebeldes, crueles, coquetos y desean gobernar, según ellos, la escuela. Y de hecho sí lo hacen, aunque con métodos muy pero muy poco ortodoxos, ¿saben? Por su parte, Yandy es una chica criada muy humildemente y ella es aceptada en Shinhwa con una beca de natación después de que le salvara la vida a un estudiante de la escuela que intentó acabar consigo mismo.
Siendo una chica que no le gusta seguir al rebaño sin cuestionarse si es correcto o no, Yandy se enfrenta al escrutinio inmediato de toda la escuela, particularmente de los chicos de la F4 y su líder, Gu Junpyo, quien le desagrada enseguida. Total, son agua y aceite. Por lo tanto, ella también sería maltratada por los F4 y por ende ella generaría sentimientos de rechazo hacia todos. Pero a través de su natural encanto y optimismo inquebrantable, así como la muestra de sus valores, poco a poco Yandy empieza a capturar los corazones de aquellos que la rodean. Con el tiempo, Yandy se da cuenta que no todos los F4 son iguales, y es así que ella se enamora de Ji-ho, mientras que sigue resistiéndose al hostigamiento y al acoso de Gu Junpyo, quien a su vez va desarrollando fuertes sentimientos obsesivos por Yandy. Su relación no se torna tan sencilla porque la diferencia de clases sociales hace que no sea aceptada y bien vista, y de hecho quienes más se oponen precisamente son la familia de Gu Junpyo, pero a pesar de los intentos, ellos continúan juntos. Casi al final de la serie hay un nuevo quiebre, ya que debido a un accidente, Gu Junpyo pierde la memoria y se olvida de Yandy. Es por ello que ella decide no rendirse y trata de hacer todo lo posible porque la recuerde, y cuando lo consigue llega su nuevo obstáculo, que es el distanciarse por la universidad y por hacer prosperar a Grupo Shinhwa en el extranjero. Pero, según nos muestra el guión de este dorama, no importa cuántas dificultades se pasen, ellos van a seguir manteniéndose firmes en su relación. De corazón les recomiendo este dorama, lo pueden encontrar en las plataformas de Netflix y Max. Así que continuemos con el podcast. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros en este espacio. Y pues bien, nos quedamos en el punto inherente a la violencia de género y lo inherente a las nuevas masculinidades y el esbozo que se iba dando, las pinceladas que se iban dando a lo largo de la trama. Y es que sí es cierto lo que comentaba Salva con relación a la imagen que estaban tratando de proyectar cada uno de los personajes, bueno, en este caso de los 4 chicos integrantes del F4. Pero también esto, si me lo permite, se ve reflejado en otras personalidades, como por ejemplo la del papá de Yandy, que si bien el señor en algunos momentos sí tenía una actitud un tanto cuestionable con la hija, el señor parecía que era un poco más comprensible con las emociones que tenía su hija, con los sentimientos, que la propia madre. De hecho sí, y también lo podemos connotar con Ji-yo, porque él, a diferencia de Junpyo, lo intentan mostrar como más en esta parte de vulnerable, más sensible, más mostrar sus emociones, más digamos que preocupado, en este caso por el bienestar de Yandy, pero aún así es el que queda con términos del mejor amigo, ¿no? Como diciendo, pues entonces no podría ser protagonista. Por eso es como un dorama que yo veo como un híbrido de decir, sí tiene este tránsito de tratar de cambiar a una cuestión que ya no sea el tema de estereotipos que tenían del poder dominación, pero no deja de tenerlo, ¿no? Porque incluso él también llega a tener ciertos comportamientos en donde la llega a ver a ella como pues inferior en determinados momentos, y lo mencionábamos, el hecho de no pues verla como un objeto y decir, pues yo te la estoy dejando, o ahora te voy a llevar para acá, o ahora ese tipo de circunstancias pues siguen permeando en temas de violencia de género. Ellos utilizan la violencia para obtener lo que quieren, básicamente con esto de lo veo, lo quiero y lo compro, con esa facilidad que se llega a tener de objetivizar a la mujer. Justamente, e incluso el propio Ji-yo en algunos momentos le comenta a Yandy que siempre la está salvando, que, o sea, que pareciera que siempre que la ve, siempre está ella en algún apuro y así. Y sí que impresiona ver cómo teníamos romantizada la violencia en ese aspecto. Y ahora me gustaría que, ya que estamos hablando de la violencia como tal, me gustaría que nos enfocáramos en otro aspecto, que es el de la violencia patrimonial.
porque aquí el factor económico es también así como que una de las columnas vertebrales de esta serie. Tanto es así que ellos obviamente tienen un poderío económico derivado de las distintas actividades económicas a las que se dedican todas sus familias en este caso, pero sí se ve más que reflejado tanto en el clasismo, incluso me atrevo a decir casi que el colorismo dentro de la propia serie, la manera, o sea, en todo. Si nos pudieras platicar un poco al respecto, por favor. Bueno, como habíamos hablado hace rato, es un tipo de violencia, la violencia patrimonial, y básicamente hablaríamos de destrucción, de retención, de sustracción de bienes, de valores, de recursos económicos que están destinados a satisfacer pues tus necesidades, ¿no? Y cabe mencionar que eso lo notamos mucho, no solo por el acoso escolar que se vive en la institución, porque cabe mencionar que pues, las mismas autoridades lo permitían. De hecho, la escuela, si no mal recuerdo, es creada por me parece que es el abuelito de Jumpio, para que él pudiera estudiar dentro de las altas élites y moverse con personas que pues estuvieran dentro de las altas esferas de poder. Y una de las cuestiones que notamos ahí es que los primeros grupos que son excluidos, pues son aquellos que son becarios, ¿no? Y que incluso entre los mismos que tienen poder económico, se va marcando la distinción de decir, pues sí, a lo mejor tú tienes poder económico, pero yo puedo hacer que tus empresas desaparezcan porque mi papá tiene mayor poder económico. Y entonces es un punto de partida de ceder en temas de subordinación y en temas de decir quién es el que puede ejercer la violencia. Lo vemos esto no solo representado en la escuela, sino yo creo que a mí de las escenas que más me ha llamado la atención, pues son todas las veces que la mamá le ejerce en contra de los papás de Yandy, la mamá de Jumpio, y que pues derivado de que cree que todo se puede comprar con dinero, pues hasta acude a la casa de la mamá y le ofrece tanto y le dice pues casi casi llena un cheque y tú dime cuánto quieres, pues por alejarte como tal de mi hijo. Y en caso contrario de que no aceptes esta voluntad, pues entonces me meto directamente con tu patrimonio con la finalidad de afectar la supervivencia a grado tal de que tengas que ceder o que desaparezcas de forma voluntaria. Entonces creo que es algo que se nota mucho dentro de la serie, tanto derivado del acoso escolar como de la misma violencia que se ejerce pues entre los adultos, digamos, que se encuentran en la serie y que repercute pues en todas las esferas durante todos los capítulos. Y sí, de hecho, tanto es así que hay un capítulo que particularmente me queda reflejado por lo simbólico del mismo, que es cuando intentan comprar, como tú bien dijiste, la mamá de Jumpio llega con el maletín de billetes tal cual a casa de Yandy, y la manera en la cual le ofrece el dinero y cómo es que la mamá le vacía la sal, porque dentro de ciertas culturas en Oriente se supone que la sal se ocupa para purificar, como por ejemplo que no recuerdo exactamente cómo se llaman, bueno, ahorita voy a poner en pantalla cómo se llaman los campos o las canchas, o digamos que el lugar donde se desarrollan las peleas, en este caso de sumo. Ahorita pongo el nombre, por favor, discúlpeme. Pero precisamente ocupan la sal para purificar, derraman sal en algunos sitios para purificar, y no fue casualidad que en este caso la mamá de Yandy tomara el jarrón con sal y se lo vaciara en la cabeza a la mamá de Jumpio, y parecía en un principio que lo hacía por defender la dignidad de su hija, y desgraciadamente no fue así, porque desafortunadamente la mamá pensaba que si rechazaba esa cantidad de dinero, Yandy podía seguir, en este caso, en su relación con Jumpio, y podrían acceder a una fortuna aún más grande, ¿no? Y pues incluso allí se ve cómo siguen objetivizando a la propia Yandy. Y hablando de la objetivización que le dan al personaje protagonista, bueno, en este caso a Yandy, me gustaría que ahondáramos un poco sobre el acoso escolar, el cual obviamente está plagado a lo largo de la serie. Si nos pudieras platicar un poco al respecto, por favor. Sí, hay que diferenciar entre violencia y acoso escolar. En el caso del acoso escolar va a tener la característica de ser una conducta que es intencional, que es frecuente y que es repetitiva. Entonces, si solo es un acto de violencia como tal aislado, nada más se denominaría violencia y veríamos el tipo y la modalidad, ¿no? Finalmente, esta conducta o omisión que causa un daño. Pero ya cuando es frecuente o repetitiva, ya estaríamos hablando de acoso escolar. Este se realiza y tiene la pues, característica que es una modalidad en cuanto al ámbito escolar y que la finalidad también es causar un daño, pero hay una intencionalidad y puede ser de diferentes tipos física, psicológica, el denominado ciberacoso.
pero lo que lo va a caracterizar es esa cuestión: intención, repetición y frecuencia. Y aquí podemos notar tres partes que son importantes dentro de la configuración del acoso escolar, y me refiero a importantes para que se pueda seguir perpetuando esta cuestión de repetición y de frecuencia. No solo es el agresor el que va a seguir permitiendo que siga con ese ciclo de acoso escolar, de conductas, sino que también tenemos a las personas que son cómplices, aquellas que están incitando a que se realice ese tipo de violencia, aquellas personas que están participando en realizar ese tipo de violencia, porque los F4 hacían o realizaban violencia muchas veces por una interpósita persona. Eran los mismos alumnos para quedar bien con ellos, hasta grababan todas las cuestiones que realizaban en cuanto a acoso escolar a las otras personas, y ellos lo podían ver a través de, pues, como si hicieran una videollamada en Zoom, ¿no? Lo podían ver a través de sus televisores sin ellos tener que, como tal, ensuciarse las manos. Entonces, las personas cómplices también ayudan a perpetuar el que revictimicen a la persona señalándolo de que ella es la culpable, también permite que se siga perpetuando. Y por otro lado tenemos a las personas que observan y que tampoco levantan la voz, o sea, que lo normalizan, o que muchas veces ellas mismas sienten este miedo o intimidación de decir, no vaya a ser el próximo yo, y por tanto, pues soy omiso ante esta situación. Que finalmente también te afecta porque terminas cambiando tu comportamiento, tú mismo empiezas a hacer restricción de tus propios derechos por el miedo a que ahora tú seas la víctima. Entonces son tres partes importantes que son detectadas dentro del entorno escolar y que siguen ayudando a que se siga perpetuando y que siga siendo esta frecuencia en el tema de la violencia que se está cometiendo en el ámbito escolar para configurar el acoso escolar. Ahora, el acoso escolar no solo es el tema de golpes, lo habíamos hablado, no solo es una cuestión de, oye, si no hay una lesión, entonces eso no es acoso, no. Incluso hablamos de ensuciar el uniforme, es considerado conductas de acoso escolar porque estás dañando como tal bienes de otra persona, cuestión de propiedad de otra persona, el tema de excluirlo, el tema de rechazarlo, el tema de ignorar a las personas, el tema de obligarlas a participar en peleas aún en contra de su voluntad o realizar determinadas actividades para humillarlas, el esconderles los útiles, la ropa. Hay varias escenas en donde a Yandy le esconden tanto sus libros como su pupitre, ¿no? Para que no esté ahí dentro de la clase. Los insultos, los chismes también son considerados conductas de acoso escolar. Y bueno, no se diga de las amenazas, que creo que es algo que constantemente vemos dentro de la serie. Sí, desde luego. O por ejemplo, cuando estaban jugando, me parece que era como quemados. ¿Te acuerdas? Que hay una escena en la que están jugando a quemados a aventarse el balón. Y cómo es que precisamente estas chicas que te platicaba le avientan tal cual el balón en la cara con toda la intención de dañarla, porque sí se notaba a leguas esa hazaña y esa premeditación para dañar a Yandy, cómo le pegan en la nariz y los F4 se quedan viendo. Y allí creo que en ese momento se da cuenta Junpyo como por primera vez, o sea, todo lo que estaba ocasionando precisamente el hecho de que tuviera a un rebaño tal cual dispuesto a hacer lo que él quisiera. Porque tal cual, todos esos alumnos, en este caso, servían como la expresión dentro de cuestiones inherentes a violencia de abuso narcisista. Creo que la expresión correcta es los monos voladores. En este caso, los chicos, en este caso los compañeros de Yandy que la acosaban realmente eran los monos voladores de Junpyo, que obviamente tenía en este caso, digo, no soy psicóloga, no tengo en este aspecto la forma para diagnosticar a esta persona, pero sí es evidente que sí presenta ciertos rasgos dentro de su comportamiento que sí denotan este tipo de actitudes marcadamente narcisistas, en las cuales estaba primero él, después él y al último él, ¿no? Y de hecho de todo esto se ve reflejado a lo largo de la serie. Y también, como tú bien lo estabas comentando, la manera en la cual Yandy básicamente era el blanco tal cual de todo ese acoso, de toda esa violencia. E incluso, de hecho, los primeros minutos de la serie muestran cuál era el modus operandi del F4, que cada vez que cada vez que encontraban como que en este caso un blanco de ataques, aparecía la famosa tarjetita roja en los lockers, y fíjate, entraba, o sea, el chico o la chica en cuestión, el estudiante en cuestión, abría su locker, que se supone que estaba cerrado,
lo abrían y lo primero que encontraban tal cual era la tarjeta. Para comenzar, ¿cómo es posible que pudieran abrir un locker que se supone es privado? O sea, partiendo por allí, ¿no? Ya ni hablar que el simple hecho de que la tarjeta apareciera y que la persona la tuviera en mano, o sea, era como el parteaguas a que todos los alumnos les hicieran todo lo que se les diera la gana en este caso. ¿Por qué? Porque ellos eran tal cual vistos como el enemigo del F4. Entonces, ellos necesitaban en ese aspecto esa aprobación. Me refiero a los alumnos, necesitaban la aprobación del F4 y por lo tanto procedían a atacar, en este caso, al blanco de burlas en cuestión, al blanco del acoso en cuestión. Y de hecho, dentro de los primeros minutos de la serie se puede ver justamente eso. Cómo es que Yandy entra becada precisamente para limpiar la imagen de la escuela Shinhwa, justamente porque una persona se quería autocancelar de la vida precisamente por ese acoso. Sí, claro, y eso nos llevaría a hablar también de los factores, porque ahorita que estabas mencionando la cuestión de primero yo, luego yo y al final yo, también tiene que ver de la forma en que fue educado como factor. Recordemos que los factores son aquellos que influyen, aumentan la probabilidad en que un evento se presente. No son la causa directa, pero influyen. Entonces, si nosotros hablamos un poco acerca de los factores de violencia, yo creo que un modelo que nos podría ayudar mucho es el modelo ecológico de la violencia y la delincuencia de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente este modelo nos explica que la violencia no solo tiene una faceta, sino que es polifacética. No podemos analizar solo desde una dimensión el por qué una persona realiza conductas delictivas o qué influye en que una persona realizara conductas delictivas, sino que la OMS, a partir de los años 70, crea este modelo para tratar de explicar la violencia a través de los factores. Primero lo hace para el maltrato en contra de niños, niñas y adolescentes, posteriormente lo utilizan para violencia juvenil, luego violencia en pareja, maltrato de personas adultos mayores o ahora les llaman adultos en plenitud, y finalmente ya se utiliza para la violencia en general. Entonces lo que hace la OMS nos dice, la violencia es polifacética, hay factores inmersos tanto de índole biológica, psicológica, sociales, ambientales, y si yo solo me centro en uno de los factores, no termino de abordar esos factores de forma integral y por tanto hay una alta probabilidad de reincidencia. Entonces, ¿cuáles son estas dimensiones que recomienda analizar la OMS cuando vamos a hablar de temas de violencia y de delincuencia? Este modelo me gusta mucho porque no solo son factores que aumentan la probabilidad de que seas victimario, sino de que seas víctima de violencia, o sea, tiene como tal esa dualidad. Y nos habla primero de un nivel relacional. Tú tienes que observar qué características, aquí habla de factores endógenos, es decir, dentro de la persona, qué características a nivel individual, biológicas, psicológicas y conductuales tiene una persona que pueden aumentar esa probabilidad de que sea víctima o victimario de violencia. Estas las puedes detectar desde la niñez o la adolescencia, obviamente en grados variables, y pueden ser influidas por la familia, por los compañeros, por otros niveles. Pero en este nivel individual se ven desde factores de la personalidad, el tema de la impulsividad, la hiperactividad, si tienes un control deficiente de comportamiento, problemas de atención, ansiedad, en el caso, por ejemplo, de cuestiones narcisistas, el tema de no poder regular mis emociones, no poder regular como tal mi comportamiento, el tema de no identificar si estoy frustrado, si estoy enojado, si estoy triste, entra dentro de factores individuales que sería necesario ahí observar, y creo que en Yompyo detectamos varios, esta falta de regulación tanto de impulsos como el tema de no saber controlar la frustración de si no obtengo algo, entonces mi comportamiento tiene que ser agresivo porque no me han enseñado a cómo regular o controlar ese comportamiento, sino que se veía desde la mamá, pues si la mamá quiere algo, pues paga y lo obtiene. Entonces parece ser que en el mundo pues todo tiene precio. Ese es un factor a nivel individual. Pero un factor a nivel individual por sí mismo no te va a decir cuál es la causa directa de que una persona realice conductas delictivas. Hay que ver otros niveles. Tenemos el nivel relacional. En el nivel relacional se consideran el núcleo de relaciones sociales próximas al individuo, es decir, miembros de su familia, su pareja y sus amigos. ¿Por qué? Porque esas relaciones tienen el potencial de configurar el comportamiento de las personas de modo tal que aumentan este riesgo de convertirte en víctima o perpetrador de actos violentos. ¿Qué es lo que ocurre en este nivel? Pues analizamos, por ejemplo, si la familia está inclinada hacia la violencia, si la pareja está inclinada hacia la violencia, si los amigos también, si hay vínculos deficientes entre padres e hijos, porque recordemos que los padres son los cuidadores primarios, pero además quienes te deben de ayudar pues, a enseñarte cómo ejercer tus derechos sin afectación a terceros, ¿no? Si te están vigilando o no tus papás, el tema también del estado económico de la familia influye.
si ambos padres tienen que trabajar, pues no estás sujeto como tal a ese cuidado. Si tienes amigos que te alientan a cometer actos violentos, o ellos lo realizan, o las prácticas de crianza inadecuadas, en donde tenemos mamás que son muy autoritarias y que te quieren controlar cómo vas a desarrollar tu vida, también son factores que podemos ver incluso dentro de los F4. Tenemos el otro nivel, que es el nivel comunitario. En el nivel comunitario se busca identificar cuáles son las características de los ámbitos en donde se desenvuelve la víctima o el victimario. Y aquí ya vemos una microcomunidad. Sabemos en la escuela qué ocurre en el lugar de trabajo, qué ocurre en el vecindario, en el barrio, en el fraccionamiento en donde estás viviendo. Y básicamente pues también identificamos este tema o clima de incitación hacia la violencia dentro de la escuela por estos rubros o cuestiones de poder. Y finalmente tenemos el nivel social, que sería el último de analizar. Entonces ya sí, aquí vemos cómo la estructura como tal de una sociedad, desde un ámbito cultural, un ámbito político, un ámbito económico, pues influye en que las personas realicen conductas delictivas o las personas sean como tal violentas. El hecho de que se tenga culturalmente aceptadas ciertas normas que normalizan la violencia como solución de conflictos, en donde se vea que hay personas que tienen poder por una cuestión económica, en donde haya desigualdad de género, en donde se observe que las personas que tienen determinado poder no necesiten cumplir la normatividad, sino que pagan y pues no importa lo que realicen. O el tema del adultocentrismo, en donde simplemente el hecho de que seas adulto pareciera ser que te hace un ser superior y no tomas en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes, que en este caso pues hablemos de los F4, ¿no? Todo el control de la vida lo tenían los papás. Tan es así que en algún momento uno de ellos le llega a decir a Jumpio: recuerda que nosotros pues elegimos como novias temporales, o sea, nosotros finalmente no vamos a elegir con quién nos vamos a casar antes de que empezara a salir con Yandy. Entonces, todo este control como tal de la vida, si nosotros analizamos cuáles son los factores nos ayudan a comprender, no justificar, porque podría haber una persona que tenga todos estos factores y nunca realizar una conducta delictiva. Aún así, ayudan a comprender en dónde se tendría que trabajar en dado caso de que se quisiera hacer una prevención de las conductas delictivas. Pero sí es muy interesante cómo podemos, analizando cada caso en concreto, que no nos daría tiempo, ver todos estos factores en todas estas, pues básicamente dimensiones que sí explicarían, bueno, y si analizamos, pues por qué tienen este tipo de comportamientos y este tipo de conductas. Y es que, wow, es muy interesante lo que acabas de decir aquí en este aspecto, porque criminólogos como Vicente Garrido, con relación a lo inherente a la psicopatía, claro, aquí no estoy diciendo que ninguno de los F4 sea psicópata, pero puede servir perfectamente para la idea que quiero manifestar. Vicente Garrido, en un podcast en donde fue invitado, comentaba que la presencia de los padres es sumamente fundamental, ya que a veces un hijo o una hija pueden tener, ya por genética, ya por nacimiento, en fin, por cuestiones, en este caso, netamente biológicas, ya puede tener alguna cuestión inclinada hacia la violencia, pero no necesariamente tendría por qué desarrollarla. Y de hecho, se menciona claramente que, bueno, este criminólogo menciona que el actuar de los padres es el punto fundamental para saber, en este caso, ellos como figuras de apego, bueno, los niños en este aspecto puedan determinar en algún momento, ya siendo adultos, claro está, hacia qué rumbo quieren dirigir sus vidas. Es decir, si los padres, en este caso vamos a poner un ejemplo que, bueno, en este caso de hecho sí se vio así, el caso de la propia Yandy, dentro de que sí estaban un poco ausentes los papás porque estaban trabajando, dentro de todo estaban hasta cierto punto presentes. No digo que hayan sido los mejores padres del mundo, porque definitivamente no, pero estaba claro que las amistades que tenía Yandy en este caso se veían reflejadas tanto en su jefe, el dueño de la cocina, como su otra compañera Gaul. Eran una muy importante fuente en este caso de apoyo, en este caso era su red de apoyo principal, y eso era importante mencionar porque incluso ella antes estudiaba, según lo cuentan en la trama del propio drama, ella era muy apreciada por sus compañeros, por su comunidad. De hecho se expresa eso en los primeros capítulos, decían, es que ¿qué pasó contigo, Yandy? Si tú eres tan valiente, si tú eres querida por todos, si tú eres la justiciera, etc, etc. Pero en parte se debe por la crianza que tuvo por parte de sus padres, porque dentro de todo sí estaban con ella, aunque no del todo les dieron una crianza tan adecuada como se puede ver, porque de hecho incidieron en el hecho de que pues ella tuviera problemas de autoestima, porque los tenía,
de que ella se viera vulnerable para ser en este caso, o del sujeto en este caso, más vulnerable para convertirse en víctima de abuso. Pero por el otro lado tenemos a Junpyo. Y si recuerdas, a lo largo de la trama comentan cómo es que sus papás prácticamente estaban una o dos veces al año, o sea, casi nunca. Y de repente la mamá se aparecía como estrella fugaz, pero meramente para revisar todo lo inherente a la empresa de Shinhwa, bueno, todo en este caso a todo el grupo Shinhwa, todos los negocios, pero no era como que se presentara para decirle a su hijo, hola, ¿cómo estás? Ya ni hablar de la hermana, que como tú bien lo mencionaste al principio de este capítulo, era vista como un objeto, en este caso, de intercambio comercial meramente. ¿Por qué? Porque fue vendida, perdón por la expresión, pero es que tal cual fue lo que pasó. En este caso fue intercambiada para hacer un negocio con un magnate californiano, si no me equivoco. Entonces, sí es interesante ver cómo es que el simple hecho de la presencia de los padres hizo un cambio fundamental en la personalidad, en este caso, de los personajes protagonistas, en este caso de Junpyo, que por un lado estaba todo el tiempo solo, y de hecho casi que fue criado por la hermana, y de hecho él reconocía como única autoridad a la hermana, tanto es así que era la única persona que lo podía controlar, y curiosamente lo controlaba por medio de la violencia física. Justo, cabe mencionar también que no es que exista un modelo ideal de papás, ¿no? Como tú bien lo claro mencionas, ¿no? No, Porque claro que no. sí mencionabas, bueno, no, a lo mejor no fueron tan ideales, pero tampoco existe un modelo ideal de papá. De hecho, dicen que los que mejores damos consejos de cómo debería de educarse son los que no tenemos hijos, ¿no? Porque Sí. ya cambia totalmente cuando ya tienes un hijo. Sí. Pero la UNICEF, por ejemplo, en esto que mencionas del criminólogo Vicente Garrido, que también he escuchado sus podcasts y me parece extraordinario, una de las cuestiones es que tan importante es el papel de la familia que incluso la UNICEF ha reconocido 4 modelos de adultos en cuanto a ejercicio de funciones parentales. Y 3 de ellos se han considerado factores que impactan en temas de conductas delictivas. Entonces te dice, tenemos el adulto tradicional. El adulto tradicional es aquel que va guiado por un adultocentrismo en donde dice, yo soy superior porque soy adulto, soy tu papá y te callas, no te permito participar, no conozco tu opinión, yo quiero controlar a qué te debes de dedicar, cómo debes de pensar, cómo te debes de vestir, o sea, todo sobre tu vida. Ese tipo de adultos tradicionales generalmente tiende a tener una disciplina violenta. Entonces no lo haces, pues te golpeo y te doy un chanclazo y así vas a entender, ¿no? Y es un adulto que no sería como tal el ideal dentro de una cuestión de ayudar o ser un factor de protección para evitar el tema de conductas delictivas. Al contrario, se considera que lo propicia. Incluso una de las cuestiones que se ha intentado ahorita manejar y que de hecho fue derivado de adultos tradicionales es el de dejar a las personas, si tienes un niño, te dicen, ¿no? Deja los 5 minutos, un minuto por cada año que tenga, lo dejas aislado para que el niño reflexione acerca de lo que hizo, cuando realmente esto es algo obtenido del modelo tradicional de adulto y no fue hecho para el adulto. En realidad o sea, el niño no tiene toda la capacidad de reflexionar acerca de lo que hizo y decir, sí, ya no lo voy a volver a hacer, no, él ve nada más la cuestión de causa, la consecuencia que obtuvo y muchas veces guiada a través del miedo, sino que se hizo para los adultos tradicionales que castigaban de forma violenta y que tenían una disciplina tan estricta para decir, aléjate antes de que tomes una decisión impulsiva y termines realizando disciplina violenta. Entonces más bien es para reflexionar el adulto y no tanto para el niño, pero ha sido derivado de estas cuestiones tan violentas que generan más violencia como factor. Luego tenemos el adulto, que es el adulto inseguro. El adulto inseguro es aquel que no sabe cómo educar a los hijos, no se ha capacitado, pero tampoco quiere repetir lo de los adultos tradicionales. Entonces muchas veces terminan siendo omisos, es decir, hizo berrinche, pero si lo regaño, a lo mejor lo traumo, pero si no lo regaño, pues entonces no va a tener control ni límites y termina no haciendo nada, lo cual también afecta, porque es una cuestión de omisión totalmente en el tema de la educación. Adolescente le denominan así, que es el adulto que dice, yo voy a ser amigo de mis hijos, ¿no? Y en donde básicamente no pongo límites, digo, tú puedes hacer lo que tú quieras, es más, nos vamos de antro juntos, etcétera, y dicen, pues sí, pero entonces no está fungiendo como la figura de adulto, ayudar y coayudar básicamente a poder ejercer tus derechos. El adulto ideal
ahora sí, en cuanto a no cómo debe de comportarse, sino el modelo, sería el adulto, que en este caso se denomina adulto mediador, que básicamente es un adulto que se capacita en modelos de crianza respetuoso, crianza positiva, que ahora le han denominado, en donde reconozco que tienes derechos, voy a coaprender contigo, vamos a co-construir opciones para temas de solucionar conflictos, pero nunca voy a hacerlo a través de anular o menoscabar tu personalidad, voy a tomar en cuenta tus opiniones, tu participación, y eso es lo que ayudaría tanto a que ellos empiecen a desarrollar autonomía progresiva, como que pueda ser un factor de protección para evitar temas de la violencia, que es algo que en ninguno de los casos de la serie lo vemos reflejado. Podemos notar los otros tipos de adultos, generalmente el tradicional, pero ninguno de estos, que sería una cuestión ahí importante que nos recomendaría UNICEF, ¿no? Sí, y de hecho, incluso estaba pensando en las otras figuras de adultos que hay al respecto, o digamos, que toman un cierto papel protagónico. Por ejemplo, el mayordomo de Yumpio y la que era, no estoy segura si era la hermana del mayordomo, pero era como que la jefa de las mucamas que trabajaban allí, que de hecho lo veían, que ellos creo que la veían como nana y también la obedecían hasta cierto punto. Y fíjate, curiosamente ahorita que estabas abordando el tema de los adultos, estaba pensando que al menos yo no vi un solo maestro dentro del drama. O sea, estaban en una escuela, pero paradójicamente yo no vi ningún maestro. Creo que nada más muestran uno así que está leyendo, pero todos están escribiendo cosas o haciendo otra cosa y solo es en los F4. Pero de ahí en Exacto. fuera, pues casi así como que no se centraron tanto en el tema de los docentes, era más como que yo hasta decía, tenían mucho tiempo libre en esa escuela, tanto tiempo ahí de ocio y ocupaban para Muchas horas realizar el acoso libres. escolar. Sí, claro. Sí, porque Sí, porque, y ahorita, bueno, y incluso se veía en la manera en la que se comportaban los niños, porque ahorita que estabas tocando el tema de los adultos y la crianza, estaba recordando precisamente una escena en la cual la supuesta amiga de Yandy estaba queriendo pintarle un dibujo de ella con Yumpio, y cómo es que el propio Yumpio, o sea, le tira el dibujo y todo eso, cómo le hacían burla a esa niña estando tan pequeña y los maestros no hacían nada. Y desgraciadamente este aspecto, si lo trasladamos hoy en día, y ya no hablemos de la sociedad coreana, hablemos de la sociedad aquí en México, o sea, tristemente es feo, es sumamente cruel, sumamente terrible ver cada rato noticias de niños que partieron hacia las estrellas precisamente por ese tipo de circunstancias, porque sufrieron constante acoso escolar. Tenemos el caso, por ejemplo, de Teotihuacán, o sea, podríamos enumerar aquí bastantes, desgraciadamente. Y cuando se intenta averiguar las causas y empiezan a darle más repercusión dentro de los medios de comunicación, los propios papás o algún pariente cercano del niño o la niña víctima en cuestión comentan, es que hablamos esta situación con los maestros, hablamos esta situación con los directores y nunca nos escucharon. Entonces, sí, sí, lamentablemente yo creo que hay como un desconocimiento acerca de qué es lo que se puede hacer y cómo se puede abordar, que yo creo que ahorita vamos a hablar un poco ya para finalizar al respecto, con la finalidad de que existe prevención terciaria, en este caso de, pues del delito básicamente, ¿no? así es. Y bueno, pues vamos a hablar ya para ir finalizando de un tema que es vital ahora más que nunca. Y este tema es el de la prevención de la violencia, para que precisamente no nos pase lo que a Yandy, sobre todo. Así que, por favor, si nos pudieras platicar un poco sobre este tema tan sensible, por favor. Bueno, desde el ámbito criminológico incluso, y actualmente jurídicamente reconocido en nuestra ley, por ejemplo, de justicia penal para adolescentes, tenemos el modelo de prevención social de la violencia y la delincuencia, donde básicamente lo analizamos desde de tres formas, ¿no? La prevención primaria, la secundaria y la terciaria. En la prevención primaria lo que se busca es hacer medidas de público en general, en donde la gente pueda ser capaz de identificar qué es la violencia, cuáles son los tipos y cuáles son las modalidades. ¿Por qué? Porque no podemos identificar lo que desconocemos.
Entonces, si yo no sé que una conducta es violencia y al contrario la estoy normalizando, como nos pasaba hace 10, 12 años, pues es muy común que entonces no sepa ni que estoy siendo víctima, sea una víctima sin saberlo, y mucho menos cuáles serían los mecanismos como tal para poder atender dicha situación y tratar de buscar una reparación en cuanto a reparación integral del daño derivado de ser víctima de violencia, ¿no? Poder poner un alto, poder buscar como tal las ayudas necesarias para superar dicha situación. Entonces, el tema de la prevención primaria de la violencia es muy importante, el tema de capacitar como tal a las personas, pero no solo se capacita, en este caso, pues a las propias personas que podrían ser víctimas de, sino es importante capacitar, como bien lo mencionabas hace ratito, Naye, a los maestros, a los operadores jurídicos. En el caso específico de los maestros, muchas veces nosotros hemos notado que son omisos, que dicen, pues como es una niña o un niño, o como es un adolescente, pues no va a pasar nada. Entonces, ¿para qué das aviso a la autoridad, no? O sea, si es un niño o niña está exento de responsabilidad penal, es decir, tiene menos de 12 años, pues ¿para qué vas a dar aviso a la autoridad? Cuando en realidad tenemos una Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que va a detectar justamente qué factores están interviniendo para que esta persona esté realizando ese tipo de conductas y poder restituirle esos derechos, porque muchas veces este tipo de conductas que se llegan a realizar, que tienen que ver con violencia, pueden ser repetición de algunas cuestiones que ellos estén viviendo porque son víctimas de violencia en diversos ámbitos, o que también haya algún factor endógeno que necesite ser como tal abordado, y que si nosotros no damos aviso a la autoridad, esto no se va a detener, no va a haber como tal un cambio, no va a haber una cuestión de intervención primaria que se requiere en ese ámbito. Pero por otro lado, en los adolescentes tenemos un sistema de justicia penal para adolescentes. Si bien no es un sistema retributivo como el sistema de adultos y no hay penas, sino medidas de sanción, no lo vamos a encerrar 50 años en cuanto a una privación de la libertad. Sí es necesario porque las medidas de sanción tienen una finalidad socioeducativa. Lo que se busca justamente es incidir en estos factores que se pueden llegar a detectar para disminuir la reincidencia. Y debemos de darles esta primera experiencia de legalidad. O sea, cuando yo omito como docente dar aviso cuando yo desconozco que esa conducta a lo mejor es una cuestión de violencia y que tendría que dar aviso a la autoridad, pues muchas veces sigo permitiendo que esto se siga repitiendo y que al contrario cada vez vaya en mayor medida presentándose el tipo de violencia que se está cometiendo. Es muy importante que dentro de una prevención primaria se capacite en temas de que conozca cuáles son mis derechos y cómo los puedo exigir. Si yo no sé cuáles son mis derechos, derecho a un ambiente libre de violencia, libre de desarrollo de la personalidad, etcétera, pues cómo voy a saber cuando me están afectando ese derecho, cómo voy a saber qué es aquello que puedo exigir. Entonces, desde una prevención primaria va al público como tal en general y se trata de capacitar a todos en nuevas modalidades de violencias, nuevos actos que se consideran como tal violencia, todo esto de la violencia digital, pues lo vemos en ese aspecto. Luego tenemos una cuestión de prevención secundaria. Aquí sobre todo se busca evitar la revictimización, porque ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces una víctima de violencia decide levantar la voz y se encuentra con más violencia por parte de las personas que en teoría deberían de protegerla o brindarle la atención y dicen, pues ¿por qué ibas vestido así? Pues es que tú también, pues ¿para qué tienes redes sociales, no? Ese tipo de revictimización es también lo que se busca evitar, tratando de buscar una prevención secundaria dirigido a grupos en específico. Entonces yo voy a buscar a los adolescentes, voy a buscar directamente a servidores públicos y a ellos específicamente los voy a capacitar porque tienen o mayor probabilidad de ocasionar revictimización o tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de violencia en determinado tipo o determinada modalidad. Y finalmente tendríamos la prevención terciaria. La prevención terciaria se enfocaría en evitar la reincidencia. Ya tenemos una persona que fue víctima o ya tenemos una persona que fue victimario de violencia, de delincuencia, y lo que hacemos es trabajar a través de los factores que podemos detectar que influyeron en que se realizara la determinada conducta, pues poder trabajar, intervenir. Ya seas niño, niña, ya seas adolescente, es importante que la autoridad tenga conocimiento para que se activen esos mecanismos y no quede como que, nada pasó y pues como estás menor, que es la terminología que ahora ya no se debería utilizar, como estás menor, pues básicamente pues, se te va a olvidar lo que pasó, ¿no? Y muchas veces, pues al contrario, impacta en ese sano desarrollo integral e impacta como tal en la vida de la persona en cuanto a cambiar determinadas circunstancias, miedo, frustración, baja autoestima, ideaciones que atentan contra su integridad,
Entonces, el hecho de poder abordarlo desde una forma íntegra, conforme a modelo, por ejemplo, que ya tenemos establecido en México, pues va desde la sensibilización hasta eliminación de estos sesgos culturales que perpetúan y repiten ciclos de violencia, y el tema más importante, identificar y buscar ayuda, ¿no? Es decir, saber que no estás solo, no estás sola y que existen ciertos mecanismos en los que pues se puede como tal pues ayudar, y que se deje de poner el énfasis en la víctima, porque muchas veces cuando uno no denuncia, cuando uno no activa estos mecanismos, el énfasis sigue siendo la carga para la víctima, cuando en realidad la carga debería de estar para la persona que está realizando este tipo de conductas. Y fíjate, en un episodio pasado de Legis Pop, precisamente cuando estábamos analizando a Yo Soy Betty la Fea, una de nuestras invitadas comentaba justamente eso, que a día de hoy son los acosadores, en este caso Betty la Fea, porque les recomiendo que vayan a ver ese episodio. Betty la Fea tenía conductas que, si son analizadas con un ojo muy clínico, calificaban como conductas de una persona acosadora. ¿Por qué? Porque tenía en este caso el cuartel Claro. de las feas, tal cual, que atacaba a Patricia Fernández. Pero a lo que iba con todo esto es que a día de hoy pareciera que los acosadores son los que tienen la voz y las personas acosadas son las que siempre se quedan calladas. Y normalmente pareciera que, o sea, tendría que ser lo contrario, que o sea, la ley quiere en este caso, o la ley tiene esa intención, el espíritu de la ley indica que a quien se tiene que proteger es a la víctima, y a quien se tiene que sancionar en este caso es al delincuente, al victimario. Pero pareciera que hoy en día el sistema funciona más que al revés. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como resultado hoy en día? Estadísticas sumamente alarmantes de violencia dentro de las escuelas. He conversado con profesoras, bueno, de escuelas primarias y escuelas secundarias, y ellas comentan que no pueden a veces hacer absolutamente nada para lograr darles un cierto control, una cierta disciplina a sus alumnos. ¿Por qué? Porque los alumnos llegan y amenazan con que van a traer a sus mamás, o peor aún, llegan las mamás y los papás y les reclaman a los profesores diciéndoles: oye, ¿por qué te atreves a regañar a mi hijo? Tú no eres nadie para darle órdenes. O sea, y el problema es que después se vienen este tipo de cuestiones, como ya venía comentando. Se notan casos aislados en un principio, y hay que tener en consideración que la violencia no es que se vea de una forma así luego tan grande, no. La violencia va aumentando de forma sutil. Primero, o sea, son con actos sumamente sutiles, sumamente pequeños, como puede ser el clásico jalón. Y no estoy normalizando, pero es lo que pasa, que el jaloncito de orejas, o que te embarran un chicle en el cabello, o que te hacen alguna cuestión. A mí me tocó ver incluso en la secundaria, cuando estaba estudiando con mis compañeros, cómo ellos jugaban, y fíjate qué clase de juegos eran, jugaban a engraparse las espaldas, los suéteres, o sea, así tal cual, haz de cuenta, es que no tengo una engrapadora aquí a la mano, pero agarraban la engrapadora y jugaban a engraparse, y el que más grapas aguantara ganara. Pero obviamente había más de uno que sí se le quedaba clavado. Y cuando querían reportar este tipo de situaciones a los maestros lo único que decían era: ya compórtense. Y o sea, Así. Sí, claro, ahí sí hay una cuestión de falta de conocimiento tanto dentro de la normatividad, así de es. protocolos incluso dentro de las escuelas para decir, bueno, qué debo de hacer en determinados casos para poder ayudar tanto a la víctima como al victimario, porque finalmente también debemos de recordar que están en una etapa de la adolescencia. En el caso de este drama, incluso se desarrolla en la preparatoria. Así es. Bueno, ya al final ya van a la universidad, ¿no? Pero en toda la mayoría, como este capítulo 17, todo el tiempo es en la preparatoria. Estamos hablando de adolescentes. Debemos de reconocer que los adolescentes es un grupo en situación de vulnerabilidad derivado de que aún están en condición de desarrollo. Por lo tanto, ni a nivel cerebral ni a nivel cognitivo se han terminado de desarrollar de forma completa. Entonces, una de las características es la falta de control de impulsos. Otra de las características es esta cuestión de querer las experiencias que nos llevan a nuevas experiencias, adrenalina, todas estas emociones, más todos los cambios biológicos que se están presentando, y el decir, puedo saber y tener la capacidad de discernir en la adolescencia entre lo que está bien y lo que está mal, pero no puedo medir todavía a lo mejor todas las consecuencias que podría derivar de esa acción, y me puedo mover por grupos, ya sea por manipulación, por tratar de tener una identidad. Entonces todavía eso lo convierte en una cuestión más compleja, es decir,
siendo adolescente, las decisiones que tomas, cómo van a repercutir. Y muchas veces la forma de saber cuáles son las consecuencias es teniendo estas primeras experiencias de legalidad y primeras experiencias de límites que si a lo mejor no te los impusieron en tu casa, pues el entorno escolar son estos entornos de socialización donde se podría brindar esta misma situación. Pero ante la falta de una capacitación a los docentes y donde muchas veces dicen, no, es que realmente no sé qué hacer, porque esa es la realidad, no sé qué hacer, pues seguimos teniendo estas cuestiones de omisiones, muchas veces no de forma intencional para ocasionar un daño, sino por desconocimiento, en donde lejos de ayudar, pues siguen abonando como tal al problema. Así es. Por ello la importancia, y yo creo que es el tema que sería la tabla de salvación, la importancia de la educación en general. Claro, una educación enfocada a nivel biopsicosocial a cada etapa de la vida. Porque no es la misma manera en la cual tú vas a enseñarle a un niño o a una niña a respetar unas reglas que a la postre, cuando sean adultos, van a ellos por sí mismos aprender a respetar las leyes. No es la misma manera en la cual se puede aprender, digamos, siendo niños que siendo adultos. Y a día de hoy todavía increíblemente se tiene esa concepción de que los niños son adultos en pequeño, como si estuviéramos, no sé, en el siglo XVII, cuando no, o sea, ya hay demasiados estudios, y de hecho esos estudios no son recientes, son desde el siglo pasado, desde principios del siglo pasado, en los cuales se demuestra que niños, niñas y adolescentes van teniendo ciertas características de acorde a su edad. Y no es que sean menos, sino que son evolutivas, son características evolutivas. ¿Por qué? Porque por cada año de vida los niños van adquiriendo otro tipo de capacidades. Los bebés nacen con una capacidad, las personas adultas mayores mueren con otra capacidad. A final de cuentas estamos hablando de un círculo, de una línea de vida que va teniendo sus formas y va fluctuando evidentemente, pero tenemos que tener en consideración todo este tipo de aspectos biopsicosociales para una adecuada prevención social de la violencia. Y bueno. Totalmente de acuerdo. Sí, Sí. claro, porque una de las cuestiones que yo creo que pues hace falta en cuanto a trabajo, en cuanto a cuestión de poder identificar, pues es el tema del conocimiento. O sea, realmente un arma muy poderosa para empoderar siempre va a ser la cuestión de la educación. Entonces, no solo hablemos de una educación en un entorno escolar, sino en educación dentro del ámbito parental, dentro del ámbito laboral, constantemente el estar aprendiendo y reaprendiendo, porque estamos en una cuestión de constante dinamismo en donde van cambiando tanto cuestiones culturales como cuestiones que antes a lo mejor moralmente eran aceptadas y que actualmente bajo otra óptica, bajo otra visión, pues ya no lo son. Entonces, el también tener esta flexibilización de decir, bueno, pues lo que antes era no siempre va a ser, y el estar constantemente reaprendiendo todas estas cuestiones de conductas que serían o abonarían a temas de derechos humanos, pues creo que también es una habilidad que tenemos que desarrollar todos como un tema pendiente. Y como bien lo mencionabas, que sigan siendo vistos como adultos en miniatura. Incluso todavía hay personas que dicen, es que son el futuro de, ¿no?, el país. Decir, no, o sea, ya por sí mismos son como tal personas y los tienes que ver como niños, niñas, adolescentes, nada del futuro de. Y cabe mencionar que también, si bien se ha dividido en grupos etarios, es decir, niños, niñas y adolescentes, también depende, por ejemplo, nosotros nos basamos en la teoría de Jean Piaget, de la psicología evolutiva, para decir quiénes son niños, quiénes son adolescentes, pero la realidad es que incluso en la teoría de Jean Piaget te habla de un modelo ideal de crianza, de decir, hubo buena alimentación, hubo buen desarrollo de habilidades, hubo un determinado contexto económico, pero muchas veces ante la falta de este contexto económico, habilidades que se desarrollen, estimulación temprana, se dice actualmente que tenemos niños que se comportan como adolescentes en cuanto a que han tenido una mayor madurez, una mayor evolución en temas de desarrollo, y tenemos adolescentes que aún se tienen estas cuestiones de conductas o desarrollos como si fueran un niño. Entonces, la evaluación del caso en concreto también es otra cuestión que nos exige que si vamos a tratar temas de niños, niñas y adolescentes, pues tengamos que hacer la interdisciplina en diferentes materias para poder hacer llegar esa información conforme una justicia adaptada, diferenciada y especializada hacia ese sector específicamente.
es que tú acabas de dar la clave, en este caso una cuestión interdisciplinaria que involucre factores tales como la medicina enfocada obviamente a la pediatría, la pedagogía, la psicología infantil, obviamente el derecho y enfocado el derecho, en este caso derecho de menores, o yo me atrevo a decir más bien derecho de niños, niñas y adolescentes, creo que es mejor esta denominación, y así podríamos irnos a siguientes disciplinas, pero sería ya incluso abordar otros temas. Ahora bien, aterrizando otra vez a Chicos antes que Flores, y ya para ir cerrando, me gustaría que platicáramos un poco sobre el impacto del K-pop y en general de los doramas dentro de la cultura occidental, así como el hecho de que si para ti, de alguna manera, los doramas como tal pueden influir de alguna manera en conductas violentas. Me gustaría conocer un poco tu perspectiva, por favor. Sí, yo creo que sí hay una cuestión de influencia, sobre todo para conocer otras culturas. Y creo que es muy importante, nutre mucho, enriquece mucho el ir más allá de, porque, bueno, yo sí crecí viendo telenovelas, las telenovelas infantiles y también telenovelas que eran como tal para adultos, que de pronto pues uno decía, pues qué interesante, ¿no? Pero te refleja parte de la cultura, en este caso mexicana. Entonces, el hecho de poderte tener este acercamiento a otras cuestiones donde tienen una escala de valores totalmente de pronto distinta. También puedes notar que hay un índice delictivo bajo en cuanto a cuestiones de delincuencia, por ejemplo, organizada, feminicidios, desapariciones. Las problemáticas familiares también tienden a ser distintas, de que también te permite ver una parte pues de aportación, enriquecimiento que tiene la cultura en cuanto a disciplinas, modelos de crianza, todavía que se preocupan mucho por el tema de la educación, ¿no? Que es algo que de pronto pues a lo mejor en otras novelas de otros países no vemos tanto, pero también te permite ver una parte de decir pues ninguna cultura es perfecta, porque en el ámbito de la cultura coreana, que los doramas, la música es un reflejo de las cuestiones que pasan a nivel social, a lo mejor no reflejadas de forma idéntica, pero sí tiene una cuestión pues muy importante de la esencia de lo que ocurre, pues podemos ver cómo impacta mucho el tema de la apariencia, ¿no? Y que tienen un alto índice en cuestiones de cirugías estéticas que se ve reflejado dentro de los doramas. Tenemos esta cuestión del estrés que se produce por un tema de estudiar, al grado tal que muchas veces dicen, pues es que si no estudias tantas horas y parece que nada más viven para estudiar porque quieres entrar a una buena escuela, porque ya entonces es una competencia muy alta que se tiene, porque todos, o la mayoría, más bien no podemos decir todos, la mayoría ya tiene grados académicos, entonces ahora compiten por el tema de la apariencia y más habilidades que puedas desarrollar y estudios en el extranjero, que también nos lleva a un estrés que uno dice qué impacto la afectación psicológica, el tema del peso también es una de las cuestiones que notamos mucho, todavía sigue guiándose más por una cuestión estética, el tema de la edad, ¿no? Como de pronto la edad va marcado muy rígido desde un modelo adultocentrista en donde dicen, pues el adulto, simplemente porque tenga más edad que tú, es el que tiene la razón y ni siquiera puedes como tal debatirle y que tienen todavía estas cuestiones de incluso no mirar a los ojos al adulto o no manifestar que estás en contra de lo que está diciendo porque es el adulto y todavía lo tienes como en esta cuestión de superioridad, que son cuestiones que a lo mejor antes sí te tenían en la cultura mexicana de decir pues a los abuelitos, a los padres, todo este respeto como que de pronto ha hecho mucho daño, no me refiero así al respeto, pero el tratar de insertar en la sociedad eso de la lealtad, ¿no? En cuanto a la familia, a lo mejor la familia es la que te está ocasionando más daño y que antes dijeran, no, pues es que la familia es lo principal y te hagan lo que te hagan, cuando decir el árbol genealógico, pues también se puede podar, ¿no? Muchas veces puedes elegir incluso tu familia, los demás a lo mejor serán parientes, obviamente no desde un punto de vista jurídico, jurídicamente son familia, me refiero más a un punto de vista social. Entonces, el hecho de conocer cómo es en otras culturas y poder reflexionar y luego ver también con esos ojos nuestra cultura, yo creo que influye mucho. Influye mucho también en lo que se adopta de otras culturas, ¿no? Lo mencionamos como el tema del fighting, cuestiones que van siendo el tema del baile que ha tenido mucha influencia, el tema de empezar a cambiar un poco
la forma en que se van adoptando el empoderamiento tanto de hombres como de mujeres, porque podemos ver que los doramas han cambiado afortunadamente mucho en ese ámbito. Ya hay una gran variedad, no solo eso, hay mucha inversión también en ese ámbito y hay personas que empiezan a querer interesarse por otras culturas. Ya en un mundo globalizado, empezar a estudiar otros idiomas, empezar a querer probar otros alimentos, ver otras metas culturales también, pues creo que ver la idealización incluso que se tiene respecto a qué es el éxito en diferentes culturas, hasta de pronto también te hace apreciar pues la cultura en la cual naciste, ¿no? En temas de decir la libertad a lo mejor que tienes respecto a metas culturales, en cuanto a gama de posibilidades, en cuanto a que sí, yo estudio, pero tampoco manejo ese tipo de estrés que a lo mejor se podría tener en esa cultura, que no es que esté bien o esté mal, sino que te sirve también para reflexionar. Entonces creo que puede aportar tanto algunas cuestiones muy buenas en temas de escala de valores, porque sí creo que tienen una cuestión de disciplina, pues bastante, pues que nos puede aportar, pero también creo que te permite reflexionar y hacer el contraste con tu cultura y a lo mejor otras culturas. Y algo que me ha gustado ha sido como el cambio. Eso sí me ha gustado el cambio que ha habido en temas de doramas, al grado tal que si ahorita se presenta un dorama tal vez como el de Boys Over Flowers, pues a lo mejor a nosotros nos sigue gustando porque son de los principales que nosotros, o los primeros más bien que nosotros vimos, pero yo creo que ya no sería tan bien visto por estas nuevas generaciones. Y de hecho yo, por ejemplo, tengo una hermana con la cual me llevo 5 años, es más chica que yo, y mientras mi hermana pues mayor y yo pues decíamos, ay, los doramas, qué bonito, no sé, cuando intentamos que ella los viera como 6 años después, ella decía, no, es que son como muy violentos. O sea, ella sí ya tenía esta percepción y es un cambio generacional en donde decía, no, pues es que ¿dónde está el consentimiento? Y todas estas situaciones que uno decía, wow, o sea, qué mirada se tiene. Y yo creo que todas estas nuevas generaciones llegan a identificar de mejor forma y lo podemos ver, ¿no? En la serie de Marry My Husband, en donde pues ya se habla de una cuestión de vamos a levantar la voz y ya no, bueno, es en una repetición de vida, obviamente, ojalá todos tuviéramos la oportunidad de decir otra vez, repites y todas estas cuestiones las enfrentas de distinta forma porque ya tienes las habilidades de pues, una edad en donde ya viviste todas esas cuestiones, pero cómo va cambiando y diciendo, no, o sea, hay otras opciones, no hay una gama de posibilidades, no es blanco y negro, hay una gama de posibilidades con las que cada decisión va cambiando tu vida, entonces me parece que sí hay mucha influencia, es muy bueno siempre, todo es enriquecedor conocer de otras culturas y creo que una forma es a través de la música y de los doramas. Si creo que puede influir el dorama en la violencia, yo creo que como todas las cuestiones culturales, de pronto en normalización, a lo mejor no es algo que tengamos tan trabajado, tan visto y que nosotros lo adoptemos. Normalización de ciertas dinámicas de poder, normalización de ciertos incluso trastornos alimenticios que pueden derivar de estas series. Estaba escuchando hace poco un podcast de Netas Divinas en donde estaba comentando una de las cantantes de Cabá que ella llega a tener trastornos alimenticios, pero ella ni siquiera sabía que era esto, que al contrario, pues a ella le dan una plática en la escuela y les enseñan un video y en el video la persona que está en el mismo pues habla de un trastorno alimenticio y lo difícil que fue pasar por ese trastorno, pero que dice, pero pues mira ahora cómo me veo, o sea, me veo bien y ahora me encuentro bien. Entonces para ella fue así como de, o sea, se puede porque finalmente te ves bien. Entonces toda esta cuestión de pronto que podría ser mal dirigida, porque no es un drama, tampoco te va a hacer un documental de que te va a explicar, oye, esto está mal. O sea, hay cierta cuestión que pues necesita la reflexión y que también tiene que ser pues promovida ya con más un sentido crítico al momento de revisarlo, pero que cuando pues no se ha abordado tanto esos temas o todavía no se ve como una cuestión de violencia identificado como por el general de la sociedad, pues claro que puede perpetuar y normalizarlo, ¿no? Y creo que nosotros lo vivimos hace 10, 12 años de decir, qué romántico, y que ahora lo ve uno y dice, banderita roja toda la serie, y no hay capítulo que vea yo que aunque se ve con mucho cariño porque recordamos nuestros inicios de entrar a este mundo del dorama, pues ahora uno lo ve y dice, no, creo que ya si ahorita sacaran una serie así tal cual, yo diría, no, o sea, ya ni siquiera la vería. Sería como de, me la salto, ¿no? Vamos a ver alguna otra serie. Sí, ahí no es. Es justo. Tal cual, ahí no es. Ajá, Bueno, sí, sí. Alvis, si nos pudieras platicar ya por último, ¿qué proyectos tienes en puerta y demás, y demás actividades que estés desarrollando actualmente, por favor?
Bueno, yo estoy totalmente dedicada tanto a la investigación como a la docencia. Entonces, justo ahorita en la Universidad Autónoma de Querétaro, que es donde estoy dando clases, vamos a hacer un proyecto, ya está aprobado y todo, sobre la homologación de la normatividad. Apenas en mayo de este año salió pues un amparo, como tal, una sentencia respecto, que fue dirigida directamente para mi alma mater, que en este caso es la UNAM, justo por cuestiones de violencia de género. Resulta que en una escuela a nivel bachillerato se presenta una situación en donde hay un noviazgo de pues, estudiantes de 17 años en donde se advierte violencia de género. Y pues la alumna decide pues acudir a las autoridades universitarias. El tribunal universitario no solo digamos que lleva un proceso de suspensión, obviamente se le da la asistencia requerida para denunciar, y el tribunal universitario decide suspender al alumno durante 6 meses en temas de estudios. Él se va al amparo y finalmente el amparo se le concede para efectos de que la UNAM tiene que homologar toda su legislación universitaria porque no tiene perspectiva de adolescencia. Es decir, los procesos están previstos para adultos, a pesar de que ya tenemos toda esta obligación de adoptar perspectiva de adolescencia, de infancia, de derechos de niños, niñas y adolescentes. Nuestra legislación en la UNAM no está homologada. Entonces, no se le tomó su participación en cuenta, ni su opinión, ni hay personal interdisciplinario que haya llevado el proceso. Derivado de esta situación, pues se le está dando un plazo a la UNAM de 2 años para que homologue su normatividad, y nosotros, obviamente, desde un ámbito preventivo aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues vamos a empezar a realizar un proyecto para homologar también nuestra legislación, porque estamos en el mismo ámbito. Yo creo que ninguna universidad lo tiene homologado, o sea, va a ser la UNAM de las primeras que lo va a realizar, con la finalidad de que todos los procesos disciplinarios se lleven con esta perspectiva, identificando factores y trabajando, reconociendo cuál es el grupo etario al cual pertenecen y que aún se encuentran como tal en desarrollo, y que sea desde un carácter no retributivo, sino socioeducativo, tratando de prevenir todas estas cuestiones de violencia. Entonces, ahorita ese es el proyecto que a nosotros nos está llamando más la atención, y en el cual ahorita, pues yo creo que estos años, bueno, estos meses más bien, porque no años, estos meses, pues nos vamos a estar enfocando, y ahí con gusto estaremos compartiendo los resultados. Por supuesto, y no está de más decir que este espacio es tu casa. Cuando gustes platicar con nosotros sobre diversas temáticas, las puertas de este canal están abiertas para ti. Y pues te agradezco muchísimo tu presencia. A continuación voy a dejar recomendado el canal de mi estimada Alba Aurora, que en este caso cuéntanos un poco así sobre tu faceta, en este caso como repostera, por favor. Pues bueno, sí, fue una cuestión que se dio en pandemia. Justamente pues, en pandemia todos teníamos mucho tiempo en lo que estábamos en este tránsito de, pues vamos a movernos a modalidad virtual para realizar temas de trabajo. Y una de las cuestiones en las que decidí invertir el tiempo fue en la cocina. Me empezó a llamar mucho la atención el tema de hornear. Ya lo hacía, pero no grababa ni nada, ni subía fotografías. Y lo hacía, pues digamos que normal, ¿no? O sea, no le ponía tanto detalle ni nada porque no tenía tanto tiempo. Entonces en la pandemia pues te ahorras los tiempos de traslado y pues estabas todo el tiempo en tu casa, entonces le podía poner más empeño a la decoración y toda esta cuestión de incluso el grado de dificultad de los postres que iba a hornear. Y empiezo a subir las fotos a mi Facebook personal, y a partir de ahí pues varias personas me empiezan a decir, oye, me pasas la receta, oye, ¿cómo lo hiciste? Oye, deberías de subir el proceso. Y empecé a subir pequeños videos nada más a Facebook de cómo lo estaba haciendo, y después ya como que me motivaron a abrir este canal de YouTube, le puse Cocinando con Alvis. Y empecé a subir algunas recetas. Sí, obviamente tiene ya 2 años que no subo nada por cuestiones ya de trabajo, ya que se terminó la pandemia, pero pues esperemos en algún futuro retomar de nuevo, porque la verdad es que agradezco mucho que me hayas invitado a tu canal. La verdad es un honor estar aquí, pero también reconozco el tiempo y el esfuerzo que te lleva tanto, no solo la planeación, sino todo el tema de la edición, que creo que es de las partes también súper complicadas, que lo que ustedes ven en una hora y media, pues tiene muchísimo trabajo por detrás, y la verdad muchas felicidades. Aprovecho también este espacio pues para felicitarte y pues todo el trabajo que has realizado y que seguirás realizando seguramente. Pues el agradecimiento pues es mutuo, y de verdad que estoy muy honrada por haberte tenido en este espacio, y más porque pues ya nos conocemos de muchísimo tiempo desde la universidad.
Y pues de verdad nos honras el día de hoy con tu presencia y más en uno de los programas, yo creo que en cuanto a cultura coreana, más importantes, y que de verdad nos hayas honrado unos minutos de tu tiempo para hablar desde una perspectiva tan clara como es el pensamiento jurídico, pues a nosotros nos honra. Pues bien, mi estimada audiencia, les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto. Y sin más, les invito por favor a que se suscriban al canal Cocinando con Alvis. Va a aparecer en estos momentos en pantalla para que sigan esas deliciosas recetas, porque la verdad es que sí están muy buenas. Yo también amo la repostería, así que por favor, y además soy fan de tu canal, así que por favor suscríbanse. Y les agradezco mucho nuevamente que hayan llegado con nosotros al final de este capítulo de Leyes Pop. Y si este video fue de su interés, les agradeceré mucho que le dejen su pulgar arriba, que comenten, que compartan este material con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a aparecer en pantalla en estos momentos. Les agradeceré mucho si se pueden hacer miembros de este canal o que se suscriban al mismo para que me apoyen y pueda seguir creando contenido como este. Y nuevamente les doy las gracias tanto a mi invitada como a ustedes porque me permiten estar unos minutos acompañándolos, deseándoles que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Bye.